Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Saludamos a toda la Iglesia Remanente Metodista Pentecostal, a nuestros pastores y a toda la congregación en el amor del Señor. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de nuestro canal oficial de YouTube. Le invitamos a seguir nuestras predicaciones y servicios online. Daremos comienzo a este servicio de predicación y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos orando al Señor. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, porque un día más podemos venir a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bondadoso. Te damos gracias porque nos has guardado del mal, nos has librado, Señor, del peligro. Bajo tus alas, Señor, nos has protegido. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa no nos ha soltado, porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti nuestra existencia se termina. Te rogamos, Padre, que hoy nos dirijas en este servicio. Señor, no mires el vaso, solo úsalo, Señor. Límpialo, Señor, y úsalo por misericordia. Te rogamos, Padre, que hables a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas sean renovadas y transformadas constantemente, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos transforme. Te rogamos, Señor, que seamos perdonados y limpiados para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, ser edificados con el mensaje de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que tú grabes esta palabra en nuestras vidas y haga vida, Señor, para nosotros. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas y todo lo pedimos humildemente en el nombre y a través del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Bien. La palabra del Señor para hoy día se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17 al 24, y se le dará lectura en el nombre del Señor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Bien, pasaremos a dar la exhortación de la palabra del Señor. Primeramente, para dar contexto e introducir un poco en el pasaje, vamos a mencionar que en todo este pasaje de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, se refiere al patrón y los principios de Dios para los miembros de una iglesia. Y esta menciona algunas características que son fundamentales de los cristianos. Esto es, a los que dicen que siguen a Cristo. Hago esta aclaración porque hay muchos que dicen que siguen a Cristo y no se llaman cristianos. O lo que es peor, no viven como cristianos. Ciertamente cuando el apóstol Pablo escribió esta carta se encontraba preso. Sin embargo, él había pastoreado esta iglesia durante unos 3 años, y conocía a los hermanos de Éfeso,
conocía las costumbres del lugar y sabía que estaban amenazados por paganismo y por grupos que siempre querían introducir nuevas falsas doctrinas en la iglesia. Las falsas enseñanzas siempre han sido un peligro. Son cosas que se mezclan con ideas de los hombres y la escritura y le dan nuevas interpretaciones y cambian el sentido original de la palabra del Señor. Otros quieren judaizar a la iglesia, meterle costumbres judías que no son para la iglesia gentil, para los que venimos de afuera de Israel. Estas enseñanzas solamente causaban división, no traían ningún beneficio a los hermanos. Cuando se escribió toda esta epístola a los Efesios, Pablo la escribió como una sola carta, no la escribió por versículos por separado. Entonces, cuando la leemos y la estudiamos, debemos seguirla sobre un contexto de toda la epístola, de toda la carta, de todo lo que quiso decir el apóstol, y no solamente tomar los pasajes aislados para dar una interpretación, que es como lo que hacían esos falsos maestros que siempre ha habido en todas las iglesias. Cada trozo de la epístola ciertamente trae una enseñanza, aunque si bien es parte de un todo, cada pedazo se refiere a alguna enseñanza o complementa alguna enseñanza. En esta parte podemos ver que el apóstol está hablándole a la iglesia y le está hablando del estándar de los cristianos, le está hablando de la forma en que tienen que vivir y las cosas que tienen que dejar. Todo está dentro del mismo contexto de la epístola a los Efesios. Habiendo dicho eso, vamos a revisar entonces lo que dice el texto por partes. Dice: ya no andes como los gentiles. En el versículo 17. Esto pues digo y requiero, que ya no andes como los otros gentiles. ¿Y a qué se refiere con los otros gentiles? Porque la iglesia de Éfeso eran gentiles. Los otros gentiles eran los que no conocían al Señor, los que no habían recibido el Evangelio, los que seguían con su vida pagana, con su vida de excesos, con su vida idólatra. Entonces les está haciendo una distinción. Los efesios no venían de Israel, aunque seguramente habían hebreos, porque cuando Pablo llegaba a alguna ciudad, buscaba una sinagoga, pedía los textos, leía lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento y predicaba a Cristo. Entonces, como dice el apóstol Pablo, se distinguían de los otros gentiles. Es porque los otros eran paganos, eran idólatras, eran muy egocéntricos, amadores de sí mismos. Y dice en el versículo 18 que tenían el entendimiento entenebrecido. Significa que estaban en oscuridad, que no habían visto la luz de Cristo. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos la oportunidad de ver su luz. Tenemos la oportunidad de escuchar el consejo de su palabra verdadera. Dice que la ciudad de Éfeso estaban en oscuridad y Dios es luz. Si ellos están en oscuridad, entonces no estaban con Dios, no conocían al Señor. Y dice que por la dureza de sus corazones vivían en ignorancia. Al final del versículo 18. Y ellos, por ser cristianos, los efesios, debían apartarse de eso. Dice de ellos que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, que avidez quiere decir con un deseo muy fuerte, muy intenso, de cometer toda clase de impureza. Esa la palabra se entregaron a la lascivia, que es deseo pecaminoso de fornicación. El Señor Jesús dijo que el que mira a una mujer con lascivia está cometiendo adulterio en su corazón. O sea, estamos hablando de un pueblo adúltero, pecaminoso,
De estas cosas le advierte el apóstol Pablo que debían separarse. Y usted dirá, pero eso era otra cultura. Eso era una cultura antigua. Quizás dirá, era una cultura ignorante. Cierto, no eran cananeos, no eran hebreos, no eran romanos, no eran nórdicos, no eran latinos. Pero todas esas culturas han caído en lo mismo. Desde Sodoma y Gomorra, todas las culturas han caído en el mismo pecado, lascivia y fornicación, idolatría, incluso Israel. Israel, que adentro de su ciudad tenían el templo del Señor y cayeron en idolatría, lascivia y fornicación, porque eso es lo que ofrecían las otras religiones. Hoy en día para nosotros no son otras religiones, para nosotros el mundo nos presenta eso. Vivimos en la cultura del reggaetón. Tantas niñas, tantos niños que andan bailando y adorando al reggaetonero, imitando comportamientos sexuales vergonzosos. Y usted piensa, pero si es solo música. Pero si son solo niños. Los niños imitan a sus padres. Los niños aprenden lo que le enseñan sus padres primordialmente. Y si usted piensa que solo es música, acuérdese que Satanás era músico, ¿no? Y no tendrá el deseo de influir en algo que conoce para hacer perderse a todos los que puedan. No habrá maldad, no habrá algo oculto por parte del diablo, porque dice la Escritura que tenemos lucha contra el mundo, la carne y el diablo. No habrá tentación, no habrá maldad detrás de eso. Jesús dijo, mejor es que te saques un ojo si te hace pecar y entrar en el cielo tuerto que irte con los dos ojos al infierno. ¿Y eso será muy radical? No, no es radical eso, hermano, eso es lo básico. Eso es lo básico que nos dicta el Señor. Hermano, hermana, abandona el pecado. Si tu celular, tu computador, tus redes sociales, sobre todo tus redes sociales, son instrumentos de pecado, elimínalas. Hermano, ¿eres cristiano? ¿A quién amas más? ¿A las redes sociales? ¿A Instagram? ¿A Facebook? ¿O amas a Cristo? Algunos dicen, sí, yo predico por las redes sociales. Maravilloso, gloria al Señor. ¿Y qué más? Algunos dicen, yo tengo la Biblia en mi teléfono. ¿Y qué más? ¿Llevarías al Espíritu Santo a donde cometes pecado? ¿Ama más a Cristo o a los músicos mundanos, a los reggaetoneros, a Maluma y no sé cuánto otro que aparece cada día con algo nuevo, con cosas anticristianas, que se declaran ser el rey de algo, el príncipe de algo, y realmente solamente sirven al príncipe de las tinieblas? Nosotros debemos comportarnos como cristianos. Tenemos un deber cristiano. Dar ejemplo. Llevar la palabra del Señor. Debemos ser luz. Cristo dijo que somos la sal del mundo y la luz del mundo. Y si la sal se desvanece, no podemos desvanecernos. Tenemos que persistir. Tenemos que amar más a Cristo que al mundo. Y lo de las redes sociales, mi hermano, es solo un ejemplo. Porque puede ser que no ves esas cosas y que no te gusta el reggaetón y la música mundana. ¿Y tus hijos? ¿Cómo están tus hijos, hermano? ¿Te preocupas por ellos? ¿Por enseñarles?
o ellos andan como el resto de los gentiles. No solo los niños más pequeños, todos. Tienes que entender que todo vacío que dejes tú lo va a llenar el mundo. Toda respuesta que tú no le des, el mundo la va a reemplazar por una mentira, por una falsedad. Todo deseo no satisfecho y no tratado con la palabra del Señor, el mundo lo va a satisfacer. Pero no basta con decirle, hijo, tienes que amar al Señor. No basta. Porque ¿cómo van a amar a quien no conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no se los enseñas? ¿Y cómo les vas a enseñar si ni tú mismo lo conoces? Podríamos explicarle a un niño qué es la Trinidad y defenderla. Si alguien no un niño, alguien mayor, te pidiera explicar la Trinidad, como Dios es 3 personas en una sola persona, en un solo Dios. ¿O podrías decirle a tu hijo y enseñarle cada uno de los 10 mandamientos? ¿O podría mencionar 5 atributos de Dios, solo 5, y explicarlos bíblicamente? ¿O 3? ¿O 1 quizá? Pablo escribe en el versículo 20: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque los deseos de la carne nos engañan, y nosotros somos muy buenos para dejarnos engañar. Son muy fáciles de engañar. Somos manipulables muy fácilmente si no estamos en Cristo, si no estamos bajo la protección del Señor. Aquí no hay cobertura espiritual de ningún apóstol ni ningún profeta. El Señor es el que nos cubre, el Señor es el que nos libra, el Señor nos ayuda a luchar con la tentación, el Señor nos aparta del mal. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este mensaje a nuestras vidas? Mi hermano, el Señor no le hace una propuesta de amor, ni tampoco le pone un desafío. El Señor demanda santidad. Santidad a Dios, dice su palabra. Es el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos pide entrega total a Él. Dice su palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ni siquiera dice que le molesta un poquito, es enemistad contra Dios. Yo prefiero ser amigo de Dios. Y a ti, persona que escuchas, o a ti que estás en la iglesia, o que participas de alguna iglesia, pero que no has conocido al Señor, que no has nacido de nuevo, el Señor te llama al arrepentimiento. Si no has nacido de nuevo, corre al Señor, corre porque el tiempo se acaba, búscale, ora a Él, pídele al Señor que te renueve, que te transforme, que te muestre el camino. Pídele al Señor que te ponga en el camino de la salvación. Él te hará conocer cosas grandes. Y al decir cosas grandes no estoy hablando de fortuna, no estoy hablando de fama. Las cosas grandes en el Señor no son las cosas grandes para los hombres. Él te hará conocer el Evangelio de Jesucristo. Te hará ver luz en tu vida. Te hará ver una vida eterna. La razón por la cual debes nacer de nuevo es porque necesitas la salvación para tener una eternidad con Cristo. Y si no, solamente nos queda el infierno si no es con Cristo.
No hay otro camino, no hay otra forma. Muchos piensan que porque ayudan a los ancianos, que porque van y construyen casas en algún lado a la gente pobre, que porque pagan mandas, están acercándose a Dios y que están cada vez más cerca del cielo, están cada vez más lejos. Los que más piensan de sí mismos que son buenos son los que más se alejan del Señor, porque Cristo dijo que no hay ninguno bueno. Todos pecamos y todos estamos desechados de la presencia del Señor si no venimos a Cristo, si no rendimos a Él nuestra vida, si no somos transformados por la obra redentora de Jesucristo y la transformación que hace en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro camino. Solo en Cristo puede ser una nueva criatura. Para el Señor que ha dado estas palabras, para Él es honra y gloria para siempre y por siempre. Amén. Ahora pasaremos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, venimos una vez más a tu presencia a agradecerte, Señor, por esta bendita palabra. Nosotros, Señor, no hemos hecho nada para merecer tu amor. No hemos hecho nada, Señor, para ganar esta salvación. Nosotros solamente traemos maldad y pecado en nuestras vidas. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos sigas renovando, que tú nos sigas transformando, Señor, mediante la obra, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que este Evangelio viva en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que el Evangelio de Jesucristo sea además llevado a todas personas, Señor. Permite, Señor, que este mensaje sea de bendición y edificación, Padre. Te agradecemos por estas cosas. Te rogamos, Señor, todo esto humildemente lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Ahora vamos a pasar a hacer una oración por los enfermos y a pedir la bendición del Señor para terminar este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos venir a tu presencia, Señor, porque podemos acercarnos a ti, a tu mano de misericordia, Señor. Te queremos pedir por aquellas personas que están en necesidad, por aquellos ancianos, Señor, que están con dolor o algún sufrimiento. Te rogamos, Padre, que tú los sanes, que tú los levantes, Señor, por misericordia. Líbralos, Señor, de sus dolores, líbralos de la enfermedad, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Tú solo tienes que decir la palabra, Señor. Tú solo tienes que creerlo, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de tus hijos, de tu pueblo, Señor, que están pasando alguna enfermedad o dificultad. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Ahora, Señor, te queremos pedir una bendición, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. La bendición, Señor, tuya para dirigirnos, para llenarnos, para llenar nuestra casa, Señor, para llenar nuestra mente, para llenar nuestra vida, nuestro trabajo, Señor, de tu presencia, de tu gracia, Señor. Te queremos pedir que podamos ser instrumento en tus manos, Señor, que esta bendición no solamente caiga en nosotros, sino que pueda ser alcanzada, Señor, y puedan ser alcanzadas más personas, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos estas cosas. Todo, Señor, lo suplicamos humildemente, en el nombre y a través del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Una vez más, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Damos gracias por poder
conectarnos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con cualquiera que nos escuche. Rogamos al Señor que esta predicación sea de bendición para su vida y nos despedimos en el amor del Señor, deseando que tengan una linda semana y hasta que nos volvamos a encontrar, el Señor le bendiga. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón